Un grupo de editores con la finalidad de ir eligiendo el material que ponen a servicio del público, hicieron una encuesta. Encuestaron a más de 5,000 mujeres para saber qué les gusta, si en verdad les gusta leer, y se sorprendieron del resultado. Las mejores lectoras son las mujeres entre los 18 y los 35 años. 36% de ellas lee más de 15 libros al año. Quiere decir que más de un libro por mes. Y la gran mayoría lee por lo menos 7 libros al año. Además de que les gusta leer en la noche. A la mayoría de ellas. Sí, Tomás. No, pues esto es alentador de veras. Qué bueno que quede atrás aquello de que el mexicano lee libro y medio por año. Si las mujeres, sobre todo las jóvenes, según esto, ya tienen el hábito de la lectura, está salvado mucho de este país. Hablábamos de la mala educación, de tantas lacras y tantas dificultades que tenemos en este país. Eso es una vía para volar, para elevarnos, para hacer algo con el espíritu, no vivir a ras de suelo, no tener vuelos de gallina, sino si leen, están salvadas estas personas. ¡Qué bueno! Estos editores llegaron a la conclusión, después de este sondeo que hicieron, que la mayoría de ellas empezaron a leer muy jóvenes novelas juveniles y se sorprendieron, la mayoría de ellas, Harry Potter. Y de ahí tomaron la costumbre de leer. ¿Que hay una generación de lectores Harry Potter, no, Mario? No, fue de veras un brinco en la curva de los lectores, sobre todo juveniles, a partir de la publicación de los primeros libros, del primer libro de Harry Potter. Era un grupo de la población que no leía ni de chiste, leía las instrucciones de sus juegos por computadora y juegos electrónicos. Era lo único que leía, o novela gráfica, ¿no? Novela gráfica japonesa, o sea, historietas, ¿no? Pero de aventuras. Y de repente sale este libro, bien escrito, en un idioma, en un lenguaje refinado, es decir, no vulgar, sin ningún recurso a la chabacanería o a la banalidad o al lugar común, sino una verdadera escritora que se aboca a escribir buenos libros para jóvenes. Y el problema es que después de la serie de libros que ella escribió, bueno, ella ha seguido escribiendo otros temas, pero no hay quien la siga, no hay quien alimente el gusto por la lectura en esos estratos tan importantes de la juventud, que empieza y decide, oye, pues no está tan mal, leer es interesante. Es que Harry Potter se convirtió en un fenómeno mundial. ¿Recuerdan ustedes las grandes filas porque se anunciaba la presentación del libro en un lugar? Y aquí en México había grandes filas para ser de los primeros en adquirir los libros de Harry Potter, que incluso no eran así de 200 páginas, ¿eh? Hay por lo menos 2 de Harry Potter que tiene más de 500 páginas y los muchachos los buscaban. Creo que sí hay una generación que sigue, Mario, eso que tú dices. El problema es que los mata el cine. Es decir, por poner algunos ejemplos, La razón de estar contigo, la película de los perros, era un bestseller en librerías, y lo vuelvo en película, y entonces ya la gente dijo, bueno, pero la película y no leo el libro. Y así ha sucedido con otros 3 éxitos.
Sí, hay algunos en que la versión cinematográfica daña al libro, pero otros que no. Hay quienes van al cine con el libro bajo el brazo. Tomás. Bueno, son teorías, pero el perdón que la idea que tenía acerca de esto, bueno, muchos dicen, ya leíste este libro y es una especie de broma. No, espero la película. Siempre esperan la película acerca del libro aquel. Es una práctica que, como decía Carballo, más que Carballo era zumbón y era burlesco y era muy rudo, decía, hay una escala entre los que leen el antiguo Pepín y demás, pero llegan a Spota y es una espléndida forma de después llegar a la literatura, a la verdadera literatura. Entonces, si esto, yo no lo conozco, es una forma de llegar a los libros que no son moda, qué bueno, es todo lo que sea lectura, que alimente el espíritu, es lo que necesitamos ahora. Yo insisto con el espíritu porque es exactamente lo que nos eleva, lo que nos eleva. Por eso mismo, no conozco ese libro o esos libros, pero si eso nos lleva pues a libros de peso hermoso, esto está de primera. En eso sí, más que la película, el libro. Acuérdense ustedes que de buenos libros salen malas películas. Esto es una simple, una forma de decirlo, que no sea dogma. Y de buenos libros, malas películas. De malos libros, buenas películas. Un ejemplo de cómo nunca se ha podido hacer una buena película es de Pedro Páramo, libro insuperable en su género, y sin embargo, con todo el dinero de Barbachano Ponce y todo el talento de Carlos Velo y demás, no se logró nunca una buena película. Así que el libro es lo mejor. Recuerden ustedes, a leguas se nota quien tiene espíritu. A leguas se nota quien no simplemente sobrevive. Esto me gusta mucho, que se lea aquí donde quiera. Las jóvenes, 15 libros al año. Qué hermoso. No le agregue, no, 7, dijimos, ¿no? La mayoría 7. ¿Cuántos? Unas 7, pocas. 7. Sí. Sí, No eran 15. No. Que muchos, Las que leen mucho. Sí. Sí, Mario. Bueno, yo creo que un ejemplo, no sé si tomaste de acuerdo conmigo, de un libro no muy bueno, mediano, que hace una magnífica película, es De aquí a la eternidad, que era un libro de Hermann Wouk, me parece, que no era relevante, pues, no tuvo así muy buenas reseñas, pero la película es un choque, todo un choque para una sociedad, y se vuelve una película señera en la historia del cine. Conozco la novela y no es de lo mejor. En el siglo XX en Estados Unidos hubo novelistas, pero muy grandes, muy buenos. Y las películas, pues, cuando no están basadas en estos libros que tienen o los atropellan o los subliman, cuando la película es como Heredarás el viento, Nido de ratas, grandes,
no están basadas en una novela. Cuando la novela no inspira una película y la novela es buena, imagínense autores como Faulkner, como Hemingway, como Caldwell, como este reaccionario de estupendas películas, Steinbeck, son grandes novelistas. Ahora, qué curioso que Steinbeck ha provocado buenas novelas como el Al Este del Paraíso. Alguien dijo en este programa que se compara Al Este del Paraíso con Rebelde sin Causa. Imagínense que se compara Rebelde sin Causa a niveles de calidad. Rebelde sin Causa junto al Este del Paraíso, que es una metáfora brillante de lo que fue, bueno, de lo que es Dios, de lo que fue Adán, de lo que es toda autoridad sobre un hijo. Es hermosísima la novela y es hermosa la película y tantas otras películas que inspiraron estos libros. Liliana. Bueno, aquí yo creo que el chiste primero es el logro está en conseguir tener el hábito de leer, de ver los beneficios que nos da, de que no es solamente que te entretenga, sino todo lo que te puede dejar de conocimiento, de reflexión, de diversión, de espanto, de reacción como ser humano, y que es una cosa que realizas solo. Eso por un lado. Y pensaba en diferentes obras, así como mencionaba Tomás, de que tal vez el ver la película te incita a buscar más sobre la obra en que fue inspirada, y pensaba en El nombre de la rosa, o pensaba en por ejemplo, La insoportable levedad de ser de Milán Kundera, en donde ves una obra en cine, pero también te lleva a que tú busques más sobre ese autor y vayas explorando. Entonces yo creo que una cosa no está peleada con la otra, y ya el que se vaya creando este hábito, y sobre todo en las mujeres, porque quieran que no, yo siento e insisto en esto, que una mujer tiene muchas veces miles de obligaciones más que un hombre en un día, y por eso también es una de las cosas que no le permite, o no se da el tiempo tal vez, de dedicarle esos momentos a su alimentación espiritual, a su lectura, a su preparación intelectual. El que tengas miles de cosas y hasta en la noche, cuando ya terminaste de resolver todos los problemas, es cuando dices, ¿sabes qué? Este momento es mío, y tomo un libro. Permítame agregar algo, a lo mejor no lo oí bien, pero hay mucha diferencia entre la insoportable levedad de ser y la insoportable levedad del ser. Uh-huh. Y está la prueba de que la mujer lee más a pesar de sus ocupaciones. Sí. Más que el hombre. Sí, y yo creo que eso ha sido en todas las épocas. La mujer tiene esa capacidad de abrirse espacios para su esparcimiento interno. Y el hombre le cuesta un poco más de trabajo. Y eso deberíamos de entender. La lectura se hereda a los hijos por la mujer. No por el hombre. No por exacto. el hombre. Es muy difícil que llegue por el hombre. Generalmente llega por la mujer. Porque el hombre lo hace de manera profesional, o el hijo lo ve como de manera parte de un trabajo o de un desempeño. Pero de la mujer se vuelve un placer. Tomás. Un placer, Liliana. Tiene muchas ventajas y tiene muchos beneficios adyacentes, pero el gusto por la lectura es el principio. Por supuesto que todo lo bueno que acarrea la lectura, pero que comience con el gusto, la costumbre hermosa de tomar un libro. Sí, y de tener una biblioteca en casa, pequeña. Uh-huh. Aquel esfuerzo que se hizo con 70. Generar 100 libros para iniciar una biblioteca en casa. Y en general eran muy buenos. Ya no hay libros, Mario, de verdad, o son carísimos, o ya no hay esos esfuerzos por rescatar lo mejor de la literatura. Tomás.
esos esfuerzos que aquí comienzan en la época, digamos, moderna, con Vasconcelos, esos hermosos esfuerzos, pues que hasta ahora no habían dado mucho resultado. Por eso me alegra la noticia de que la mujer, 100 libros al... No exagere, no exagere. Ya le subiste. Pues es las ganas de creer, que es una buena frase para esto. Juan Guzmán, 70 años, de Azcapotzalco. A mí me hubiera gustado leer, pero toda mi vida trabajé para dependencias de gobierno, en donde al día me daban un promedio de 1000 oficios para leer. Yo ya después no me quedaban ganas de ver una sola letra. Ay, ¿no son muchos 1000 oficios? Y para leerlos... Parecían 1000 oficios. Si nomás los firmas, pues no es mucho. Hubiera dicho, preferiría no hacerlo. Ándale, un hombre encuentra una mujer muy bonita, joven, rubia, y ya cuando pasaron de los hechos a la plática, le dice, ¿tú has leído? Sí, mucho. Y ella titubea y dice, bueno, se valen los menús, ¿verdad? Leticia Peña Castañeda, 59 años, Gustavo Amadero. Tomás, le tengo una mala noticia. Mi esposo de 63 años se dedica a vender libros de forma independiente y nadie lee. Nosotros subsistimos de eso y ahorita nos ha ido muy mal. Caramba, lástima. Yo, cuando quería atraer público en alguna de los programas de radio, ofrecía concursos. Primer lugar, una obra mía. Segundo lugar, 2. Al que perdía, mis obras completas. Miren ustedes... En lugar, 2 colecciones.